Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, estoy grabando este vídeo para hacer una pequeña demo sobre el último artículo que he escrito en el que hablo de cómo poder extender la funcionalidad de Dynamics 365 Finance and Operations sin necesidad de escribir una sola línea de código, gracias a las herramientas que nos provee la Power Platform. En este caso, lo que he hecho es poder, digamos, notificar o exportar, no sé exportar realmente, pero bueno, poder notificar cierta información de los clientes cuando un evento ocurre, ¿vale? Un evento cualquiera, y todo esto gracias a Power Automate. En otros artículos que podéis haber visto, pues habréis visto que tenemos la posibilidad de crear distintos business events para hacer todo este tipo de notificaciones, pero en este caso concreto vamos a ver cómo sin necesidad de crear un nuevo business event, porque si, a lo mejor ya lo sabéis que no existe ningún evento de negocio disponible para actualización de clientes, creación de clientes y demás, pero jugando un poquito con Power Automate, con los conectores que tiene y demás, vamos a ver cómo, como decía, sin tirar una línea de código, vamos a ser capaces de poder realizar la funcionalidad que nuestro cliente espera, ¿no? Entonces, nada, simplemente este es el artículo que acabo de publicar hace nada. Aquí podéis ver todos los pasos que hay que seguir para poder conseguir esta solución, pero bueno, mejor vamos al lío y lo vemos directamente. Lo primero, obviamente, como vamos a hacer una notificación cuando un cliente sea editado, un campo concreto de un cliente, vamos a ir al maestro de clientes y ahora cuando cargue veréis cómo ya tengo en mis alertas una alerta concreta que me va a informar, esta primera de aquí, me va a informar cuando en los clientes el campo de Invoicing and Delivery on Hold, que es el típico campo para bloquear los clientes para facturación o para pagos y demás, sea modificado. Me da igual el valor que tome, ¿vale? Simplemente quiero que sea modificado. Importante, como lo que vamos a hacer es consumir el evento de negocio de cuando una alerta ocurre, es necesario que marquemos este check que veis aquí de enviar externamente. Esto lo que va a hacer es lanzar el trigger del flow de Power Automate, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasará cuando modifiquemos ese campo en cuestión? Bueno, pues aquí veis el flow que he creado de Power Automate, en el que vamos a hablar de el Business Event Alert, que es ese evento que va a ser lanzado, cuyo trigger es cuando una alerta ocurre, ¿vale? Una alerta que tenga marcado ese check de enviar externamente. Lo único que vamos a hacer es, cuando esto ocurra, aquí vemos el body que recibimos, todos los campos, y en esta información, ya lo veréis luego, recibimos tanto el ID de cliente como el nombre del cliente, que son los key value, ¿vale? Son los valores clave, así como el data area. Pero no estamos recibiendo, bueno, el caso de uso concreto en el que estamos, tengo que decirle a un usuario clave que un cliente ha cambiado su valor del campo de bloqueo y además a qué valor ha cambiado, ¿vale? Pues bien, como decía, en este JSON de aquí no nos viene el valor de ese campo, que es el campo block de la custable. Entonces, claro, lo primero que se me ocurre a mí como programador es, no tengo la información suficiente, pues voy a crear un evento de negocio nuevo que me dé la información que necesito, por ejemplo, ID de cliente, nombre y el valor de ese campo, del bloqueado o de cualquier otro, ¿vale? Nos vale para cualquier otro ejemplo, y lo lanzo fuera y ya, pues lo consume quien haga falta. Pero no es necesario, ¿por qué? Porque aquí tenemos los datos suficientes para poder venir al siguiente paso y utilizando todos los conectores que ya están de forma estándar dentro de la Power Platform, de Power Automate, hacer la consulta necesaria para poder obtener toda la información de ese cliente. Y aquí es donde está la clave, ¿vale? Tenemos que intentar hacer un poco ese cambio de chip, que a lo mejor hay veces que no es necesario tanto código. Como digo en mi artículo, no creo que la Power Platform haya venido a reemplazar todas las customizaciones que hacemos nosotros día a día con X++, es imposible básicamente, pero sí que nos va a permitir realizar ciertas soluciones que van a tener luego un nivel más sencillo de mantenimiento, que va a ser más complejo, más sencillo, más barato de llevar a cabo, cuyo mantenimiento siempre va a ser también inferior, porque al final mantener código siempre es más caro que mantener una solución de este tipo. Entonces, esta es la clave para intentar darle la vuelta y buscar una solución que nos pueda permitir, que no va a ser siempre esta, pero en este caso nos va a permitir obtener el resultado que necesitamos sin necesidad de escribir código. Entonces, una vez que ya obtenemos los datos de este cliente, aquí tenemos toda su información. ¿Y qué hacemos con ello? Lo que queramos. En este caso he montado una Adaptive Card de estas de Teams para luego publicarla en un usuario concreto. Aquí veis que me monto el mensajito que quiero indicarle al usuario, que es que el campo X del
del cliente I ha sido modificado, ¿vale? Si os fijáis, este field name es información que nos viene directamente de la alerta, ¿vale? La alerta, como es una alerta que nos dice que un campo ha sido modificado, te va a dar toda esa información, te va a dar la empresa, el campo, el registro concreto, incluso te va a dar un campo de tipo link que nos va a permitir luego navegar a ese cliente, o sea que es una solución súper completa. Entonces, una vez que tenemos ya montado el mensaje, aquí montamos el JSON para poder publicar esa Adaptive Card. Hay mucha información en adaptivecards.io. Además, mi compañero Adrián también escribió un artículo con cierta información sobre esto, o sea que hay bastante información para poder ser capaces de utilizarlo por nosotros mismos. Y por último, utilizo este conector de Teams, que lo único que tengo que decirle es que al usuario J. Tomás le indique ese mensaje, haga el output haga el post con el output que viene de este elemento de aquí, que es un elemento de tipo compose, que monta un mensaje sencillo, barato y para toda la familia. Entonces, una vez que ya hemos visto este flow, lo que vamos a hacer es proceder a ejecutarlo. Vamos a un cliente cualquiera y en este cliente nos vamos a la información de facturación y entrega en espera, que es el nombre que tiene en español, y lo modificamos. Por ejemplo, vamos a pasar bloqueado para factura. Guardamos. ¿Y esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es generar la alerta que va a hacer el trigger de ese flow. Siempre porque tenemos marcado ese send externally, si no, no sería posible. Una vez que esa alerta es generada, ya podemos ver la ejecución que se realiza dentro de este flow. Así que nos vamos a flow. Vamos a ver el historial. Y aquí vemos el historial de ejecuciones que he tenido en mis pruebas, ¿no? Y nada, lo único que tenemos que hacer es esperar a que se ejecute el lote que genera la alerta, esperar a que se lance el business event, que es bastante inmediato, y vamos refrescando aquí y veis, ya tenemos aquí el flow cómo se está ejecutando. Podemos ver la ejecución que hace. Vale, está ejecutando. Ha pasado el paso de cuando un evento ocurre, ha hecho el parse del JSON. Aquí podemos ver en el body la información que trae y si os fijáis aquí ya me dice que Flow nos ha enviado un mensaje diciendo pues el mensaje que hemos puesto en el Adaptive Card. Aquí veis toda la información que tiene, hace la obtención del registro y por último postea. Entonces, si ahora vamos a Teams, pues aquí como veis el Flowbot me ha mandado un mensaje indicando que el campo block del cliente USM009 ha sido modificado y que el valor actual es invoice. Y aquí tenemos un botón que, como os decía, las alertas te proveen también en su business event de un link que nos permite ir directamente a ver el cliente. Entonces, si hacemos clic, aquí veis cómo se está abriendo el formulario de clientes, el Custable List Page, y nos viene con una query encriptada que lo que va a hacer es filtrar directamente por ese cliente. Entonces, al final, pues bueno, creo que tenemos una solución robusta, una solución sencilla, fácil de mantener. Al final, siempre cuando estamos trabajando con código, luego mantener ese código es siempre más caro que mantener una solución de este tipo. Como decía al principio, no creo que la Power Platform haya venido para robarnos el trabajo a los programadores de X++, pero sí que es cierto que nos va a facilitar ciertas soluciones, ciertos mecanismos, a automatizarlo de una forma muy sencilla, incluso enseñar a nuestros clientes a ser autónomos en ese aspecto. Por lo tanto, bienvenida sea. En cuanto a la solución que hemos visto, también me gustaría compartir algunos trucos o, bueno, cosas a tener en cuenta más bien. Lo primero, por supuesto, tenemos que marcar, cuando generemos la alerta dentro de FANU, tenemos que marcar el check de Send Externally. Si no, por mucho que se genere la alerta dentro de FANU, no va a lanzarse para el trigger del Power Automate, ¿vale? Del Flow. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es que sigue siendo el framework estándar de alertas. Esto creo que ya lo hemos comentado alguna vez en alguna sesión o en algún artículo. Tenemos que seguir ejecutando los lotes de alertas, los de toda la vida, el de alertas basado en cambios y el de basado en fecha de vencimiento o algo así. Eso tiene que seguir ejecutándose porque va a ser ese lote el que genere nuestro registro de alerta, y una vez generado ese registro de alerta va a ser cuando se genere el business event que va a lanzar a Power Automate
el flujo que queremos que se ejecute. Luego hay un pequeño truquillo quizá que os voy a enseñar, que vamos a verlo en Flow, porque claro, cuando yo monto mi Flow, si quiero obtener los datos que estoy recibiendo desde el business event, tengo que saber el esquema de este JSON, ¿no? Y dices, vale, ¿cómo lo sé? Bueno, pues una opción podría ser montarte un flow básico con ese primer trigger y que te mande una notificación al móvil. Y si os fijáis aquí, mi primera ejecución lo hice así de hecho. Lo que hago es que se ejecute esto tan sencillo que no necesito los datos de aquí para nada. Y luego ya vengo a la ejecución y puedo ver el body, el JSON que me está montando. Entonces ya puedes copiar aquí y pegar y llevártelo al otro flow o sea, llevártelo al elemento de parsear el JSON sin ningún tipo de problema. Con eso ya tendría solucionado el tema este. Y por último, podemos pensar también, bueno, aquí tenemos bueno, voy a irme a la edición mejor. Podemos pensar, vale, estamos ejecutando un business event que ocurre cuando sucede una alerta. Pero es que alertas hay miles en el sistema, cada usuario puede tener una alerta configurada. Lo primero es que estamos filtrando por empresa, ¿vale? O sea, que esa alerta tiene que estar activa en esa empresa. Sabéis que las alertas se pueden activar por empresa o para todos. Pero, aparte de eso, tenemos aquí en las settings como unas opciones avanzadas que nos permiten, aquí lo veis, poner una serie de filtros al trigger. ¿Esto qué va a hacer? Pues básicamente que solo se va a ejecutar este flow cuando cumpla con esas condiciones. ¿Y estas condiciones cuáles son? Pues en nuestro caso va a ser que en el body que recibimos desde el business event venga que la propiedad table name sea igual a cast table, ¿ok? Que el field name sea blocked y que el tipo de trigger sea field change. Como estamos trabajando con un trigger de tipo, o sea, con una alerta de tipo cuando un campo concreto es modificado, toda esta información podemos verlo en el historial de ejecuciones, la vamos a recibir, por lo tanto podemos utilizarla para lanzar ese trigger. Mira, vamos a ver por ejemplo el primero. Aquí veis, bueno, tenemos el data ID, tenemos los key values y en el tipo de trigger, aquí nos está diciendo que estamos trabajando con el field changes, por lo tanto podemos utilizarlo para nuestro filtro en el trigger. Tenemos que estamos trabajando con la tabla de clientes, con la cast table, y además tenemos por ahí el field name que nos indica que se ha modificado el campo block. Por lo tanto tenemos bien ajustado qué trigger tenemos que lanzar bajo qué condiciones. O sea que podríamos tener distintos flow para distintas alertas que necesitemos. Y nada, pues yo creo que podemos dejar ya aquí el vídeo. Espero que os resulte interesante ver cómo podemos, pues como decía, extender la funcionalidad de Fanout utilizando la Power Platform, en este caso Power Automate, y sin necesidad de tirar ni una línea de código. Así que nada, os leo en los comentarios y nos vemos pronto. Un abrazo.